cómo debería de ser, porque si hay algo que no tenemos respuestas, si tenemos casos conocidos de intentos de suicidio, Mm, hablando mal y pronto, después hablamos de lo rotos que estamos y cuestiones sí. que estamos perdiendo en el camino. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona llega al hospital internada porque intentó quitarse la vida, no sé, Mm, pastillas, un corte, lo que fuere? ¿Cómo actúan o cómo deberían actuar? ujú. Bien, bueno, en el caso nuestro, en el hospital, Sí. cuando acontecen estos casos, Ujú. se da ingreso por la guardia. Sí. Automáticamente, bueno, el médico de guardia hace toda una evaluación, más que nada clínica, Ujú. y enseguida se pone en contacto con algún psicólogo que esté de De guardia, guardia. Ujú. que, bueno, es el más idóneo para evaluar en estos casos Ujú. y, bueno, y a profundizar un poco en el hecho, en la situación, en Bien, el paciente si tiene antecedentes, en el bien. paciente para después conversar con la familia, y después el psicólogo de guardia Sí. evalúa la internación o no. Bien. O se le da directamente el alta con alguna derivación a consultorio psiquiátrico y psicológico en terapia. Siempre va con Sí. perdón, siempre va con derivación una vez que salís del hospital. Y tratamos de que sí, porque generalmente un intento de suicidio generalmente es un momento de crisis, Sí. por lo cual no quiere decir que el problema sea ese, sino que evidentemente es como, bueno, ha llegado culminó en una crisis, en un Bien. intento de suicidio, por lo tanto ya viene con alguna problemática el paciente, Ujú. por lo cual siempre se le pregunta, a veces pasa Sí. que el paciente ya está en tratamiento, tanto psicológico como psiquiátrico, pero bueno, Bien. no quiere decir que no pueda tener Un este tipo de desborde. un desborde, una crisis, o a veces en esos casos uno puede ponerse en contacto con el profesional o la profesional Ujú. tratante de este paciente, o se le eleva un informe, o generalmente después se hacen algún tipo de contacto. Bien. Muchas veces pasa que, bueno, que no están en tratamiento, que los habían abandonado, Ujú. que no están tomando la medicación que le habían indicado. Ah, Entonces, bueno, bien. se trata de orientar a la familia, se conversa mucho con la familia para poder nuevamente volverlos al tratamiento. Siempre intentamos en estos casos Ujú. a veces dejarlos internados una noche, por lo menos Sí, para sí, que para ver la la evolución. evolución, y sobre todo también para que sea un momento de ver y de comprender Ujú. el hecho, digamos, ¿no? Bien, Para el paciente, para que pueda resignificar algo de eso que ha acontecido y que pueda, más que nada, armarse una pregunta. bien. No es solamente, bueno, que se vaya tranquilo o que no se mate, digamos, ¿no? Claro. Sino que le sirva la instancia de la guardia o de la intervención en el hospital para, bueno, justamente armarse de interrogantes. ¿Qué es lo que le pasa a cada paciente o a cada Claro. sujeto con estas decisiones o estas ideas que ha tenido contra sí mismo? En Digamos, esa noche de internación, ¿es Sí. visitado por el psicólogo, psiquiatra? ¿Por qué profesional sería lo ideal que ¿no? sea? Los que la guardia cuenta es con psicólogos, Bien. no con psiquiatra, Bien. pero por suerte tenemos al doctor Almeida que nos hace la gauchada y en muchos casos él nos visita a los pacientes, y más Bien. que son críticos, puede ser como intento de suicidio o pueden ser como brotes psicóticos también. No Bien. contamos con psiquiatría en guardia, pero, insisto, repito, digamos, el doctor Almeida no hace mucho el aguante en ese sentido, Bien. y hay pacientes que le pedimos por favor y él es muy predispuesto, los visita. Asiste, Eh, sí. Dentro Igual de todo son está, pocos los psiquiatras también. Son pocos los psicólogos y pocos los psiquiatras a veces que para sí, llegar a... en el hospital Sí, son dos, sí. digamos, ¿no? Pero sí, por la demanda que estamos teniendo en estos últimos años, siempre queda chico como el Ujú. recurso humano o el Sí. personal. No obstante, en términos de lo que es la guardia, creo que hace ya unos 2, 3 años que Sí. viene funcionando mejor nuestro equipo de Bien. psicólogos, estamos como aceitando mejor El proceso. sí, el proceso y la atención. Tenemos mucho más comunicación entre nosotros los colegas para los casos. Tratamos de conversar sobre cada caso a veces, de hacer Bien. un seguimiento después. ¿Tienen como la historia clínica cargada que ustedes puedan escribir ahí qué es lo que van Sí, en viendo y realidad demás? Ujú. no la tenemos en sistema, Ok. pero sí está todo en carpetas, Bien. y automáticamente donde ingresa un paciente la carpeta está disponible. Después, bueno, entre los colegas tenemos grupos en donde conversamos sobre de tal o cual caso y nos ponemos al tanto sobre si ya alguien lo habría atendido. Después tratamos después de la externación, cuando se van por ahí
seguir un poco el caso, a veces se le da turnos en consultorios externos en el mismo hospital. Bien. O a veces, bueno, me ha pasado a mí que hay pacientes que, bueno, en el momento de la internación quieren cambiar de colegas, o a veces quieren ver otro tipo de terapias, Bien. o a veces también no saben dónde ir. Muchas veces pasan los padres y, bueno, se le orienta qué mejor profesional podría ser. Bien. Bueno, se trata de acompañar. Son instancias como muy breves, pero en algún punto en donde Tienen que resolver. tenemos que resolver y nos hacemos presentes, y sobre todo en cierta escucha también a Bien. los familiares. A eso ¿no? te iba a preguntar, porque tenés dos cuestiones. Primero, la del paciente, que intenta y que quizás, digo, en toda esa vorágine en ese momento tampoco repara de yo necesito ayuda. O sea, porque Sí, vos sí. ves, es como ese momento que decís, ya estoy, o sea, ya estoy, me dejo y no Ujú. quiero más esto. O sea, y después tenés todo un laburo, pero muchas veces la familia no lo ve, no puede, no les surge, se van dando... Sí, sí, generalmente cuando abordamos pacientes en la guardia, sabemos que un mismo caso contiene más casos, porque Sí, sí, sí. tiene que ver con lo familiar, bueno, con el entorno, con los padres, bueno, con las parejas a veces, o bueno, cuestiones propias de cada paciente. Sí, bueno, es cierto que se trata de también abordar al entorno o a los familiares para poder un poco dilucidar qué es lo que está pasando. Ujú. Y muchas veces ya se han intentado tratamientos, Sí. ¿no? No es alguien que no ha Igual a tenido veces tratamiento. no te llega, porque también hay una realidad al margen del protocolo, ¿no? Que cada profesional tiene su forma y cómo está uno, ¿no? En ser permeable o no a esa terapia. Pero siempre, pues, yo lo que recomiendo siempre es que de última consultes con otro, hagas una Ujú. interconsulta y veas cómo te sentís en ese espacio que es tu espacio. Porque Sí, sí, sí. Sí, igual, bueno, son lógicas que se Sí. va planteando en las instituciones, en este caso en el hospital, Ujú. pero cuando hablamos de suicidio o intento de Sí. suicidio, digamos, Es lo cuando que te la, toca, claro. cuando la angustia desborda, sí. digamos, por más que esté en tratamiento, si bien obviamente quien esté bajo un tratamiento Ujú. está mucho más en ese sentido contenido y no llega a pasar al acto Claro. o en estas situaciones. Pero bueno, es cierto que quien hace el Ujú. acto del suicidio, digamos, ¿no? Es un desborde en relación a la angustia y es una escasez en términos del recurso simbólico para sujetar o aliviar algo de ese malestar. O sea que Bien. eso a veces, si bien hay muchos estudios en relación a esto, hay muchas Sí. estrategias, muchas políticas, pero lo cierto es que, bueno, un sujeto que está atravesado por algo de su contingente o no en relación a su vida y a lo psíquico o a lo emocional, bueno, no hay mucho cálculo a veces que se pueda hacer, digamos, Ujú. ¿no? A veces el pasaje al acto hay sujetos que es la única manera que encuentran un alivio, Ujú. digamos, ¿no? En el sentido del suicidio. Es muy común esto, Emanuel, te saco un poco de acá, seguimos con un poco no las reglas, sino de Ujú. qué es lo que pasa, esto de que realmente, escuchaba el otro día a una persona de que siente alivio, que cree que ese es el camino para encontrar el alivio y la paz. Ujú. Y uno de que puede estar atravesado por un montón de emociones, ser una pólvora, días negros, días rosas, días grises, de Problemas, todo, supongo. problemas, Ujú. como que en mi cabeza hoy no se cruza eso, pero quiero tratar No, de no. entender qué es lo que le cruza al otro que siente de que ese momento le va a dar paz, ¿no? Ujú. Que es terrible, Sí, ¿no? sí, y, digamos, esto no es que, a ver, alguien que piensa, que tiene ideas Sí. de suicidio o que aún se suicida, eh, claramente estamos hablando de sujetos Que no están bien. que no están bien y Sí. que no tienen el freno simbólico, se Bien. llama, ¿no? Como no tienen el freno, no tienen un freno en relación al exceso de lo que implica el malestar. Uno puede tener un mal día, Sí, pero no llega a un extremo tal bien. de caerse el sentido de la existencia. Hay sujetos que se le Bien. cae el sentido de la existencia, es decir, no hay un sentido, y eso es lo que yo nombro en relación a lo simbólico. Bien. No hay simbólico que pueda dar límite, acotar, encuadrar algo del malestar, de la angustia. Entonces, háganse de cuenta de que es una invasión de un malestar que es en donde el sentido se cae. Sí. Entonces Sí, 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 ya sí. no hay más nada, es como un desierto.
uno puede decir, bueno, hoy tengo un mal día, pero bueno, mañana yo sé que después Me voy a... levanto. En un rato. En un rato, cambio, sí. hago algo. Yo sé que, bueno, después ya termino a las 5, me quedo libre y me voy a ir a caminar, o no sé, hago yoga, o el mes que viene el cumpleaños de mi hija, entonces hay un Claro. simbólico que uno se agarra. Pero Digamos, ¿no? cuando Son se- simbólicos, eso es simbólico. Claro. Hay simbólico que uno se agarra, pero hay personas donde ven un desierto. No hay nada para donde agarrarse. ¿Y cómo cómo lo ayudás? abordás vos? Claro. Bueno, es complejo vos, porque a veces digo, son, sí. no es consciente, pero a veces son, se denomina decisión insondable del ser. Es decir, hay decisiones inconscientes, Sí, sí. que por más que uno pueda abordar y la familia ayudar y acompañar, el sujeto que ha tenido esta decisión, nadie lo va a poder sacar de ahí. No quiere decir que no haya que apostar a la terapéutica o a Sí. los tratamientos o acompañarlo, pero son decisiones insondables de cada uno, digamos, ¿no? Que, digo insondable porque no es consciente. Claro. No es que dice alguien, no, me pasa que mañana me va a matar. No, son decisiones que surgen a nivel de lo psíquico, en este caso a nivel del inconsciente, pero es una decisión del sujeto, digamos, ¿no? Porque, bueno, se puede tomar muchas decisiones. Hay gente que está mal y dice, bueno, me separo. Hay gente que está mal, bueno, cambio. Hay gente que está mal, voy al psicólogo. Y hay gente que dice que está mal, me suicido. O sea, ¿no? Es una salida. Sí. Lo que pasa es que a nivel de lo moral y de lo religioso o de lo social, Ujú, esto realmente es un estigma. ujú. Digo, ¿no? Y me parece que por ahí a veces lo que uno trata de, por lo menos uno como Sí, sí. analista, de pensar que es una salida también posible para un sujeto, digamos, ¿no? Que no apunta a la vida, Ujú. pero bueno, me parece que sí apunta a esto que vos decías, en relación a la paz y a la tranquilidad. A ver, no es que con esto hay que dejarlos, No, y no, bueno, no. claramente que no, pero a lo que voy es que hay un punto en donde Ujú. el otro, que está fuera de ese sujeto, no puede hacer mucho. Digo, no, me parece que esa es una cuestión también, porque si no se crea esta cuestión de la frustración, del entorno, Ujú. o de la culpabilidad del entorno, o de muchas veces de los Eso- padres. Del Eso lo abandono, hablábamos la otra vez de lo que le queda al que queda. Exactamente. De cómo queda el que queda, de lo que le queda. Sí, sí es cierto que, bueno, a mí no me gusta mucho hablar de prevención porque, bueno, me parece que hay cosas que tienen que ver ya que vienen con la historia del sujeto Sí. y que están en las marcas de la constitución de un sujeto, que eso ya no se puede prever. Porque un sujeto a los 20 años, a los 30 años, ¿cómo hace para borrar ciertas marcas? Entonces, no sé si, o sea, por eso a veces yo no hablo mucho en términos Sí. de prevención. Sí es cierto que hay que, bueno, un poco hablar de estas cosas, Ujú. visibilizar esta cuestión, acompañar o dar recursos para dónde acudir a un familiar o a una familia que atraviesa con un hijo o con algún pariente en estas cuestiones. Pero me parece que en términos de lo subjetivo hay cosas que no se pueden prevenir. No se pueden prevenir porque ya las marcas están. Nadie se suicida porque Y está aburrido. No, y son marcas que se pueden trabajar con los años porque me parece Sí, se puede hacer otra cosa. que Pero acá para hay eso hay algo un oculto, laburo claro. de la terapia, psicoterapéutico o analítico, digamos, en ese sentido. Que muchas veces los abandonan o, bueno, a veces no logran enganchar un espacio donde puedan hacer una producción diferente con ese Dolor. dolor, con ese Sí. malestar, con ese sinsentido. Bueno, el otro día justo leía de las estadísticas que han crecido en términos de las internaciones en adolescentes por Sí. depresión. Me parece que también tiene que ver con una cuestión social, digamos, ¿no? Y en ese sentido, bueno, hay algo de esto que hablaba antes de caerse el sentido, Ujú. digamos, ¿no? Y cómo lo simbólico se va empobreciendo también en esto de lo que siempre a Sí, veces sí. terminamos hablando, de cómo vienen las relaciones, las soledades que existen, Bien. ¿no? Las soledades todos juntos y solos, digamos, ¿no? La cuestión de la tecnología, la cuestión de, bueno, Sí, sí. La construcción vivir- que tenemos como familia formada, disgregada, como familia con nuevo paradigma y Ujú. cómo encajamos en esos lugares y cómo encajamos en la escuela y en la sociedad y en el club y en un montón de cosas y que en este tiempo que no tenemos tiempo realmente no escuchamos y no tenemos una conversación seria para con nuestros hijos muchas veces o no queremos escuchar porque estamos saturados y eso Sí. también genera situaciones. Pero a mí me preocupa esto real, ¿no? Que lo hablamos fuera del micrófono y también de mi propia historia, no mía, pero sí familiar, el tema del abuso, ¿no? Ujú. Y que es Sí, algo
que es muy difícil y que lleva a diferentes... Hay un mensaje antes de Sí, cambiar dale. de tema por ahí. Hola, ¿cómo están? Quería consultar, es para preocuparse o ocuparse cuando un chico de 15 años le quiere poner un límite o cuando le querés poner un límite o lo retás por algo, lo primero que te dice es me voy a matar y listo. Después te dice estoy jodiendo, es algo que me preocupa mucho, dice por acá un oyente. Sí, sí, a veces se escuchan muchos padres que temen poner límites por todo lo que Claro. está pasando. Por eso a veces digo que el suicidio, la temática de suicidio, Sí. se estigmatiza mucho, se banaliza mucho Ujú. y tal vez no permite diferenciar algunos casos que realmente, bueno, que generalmente, bueno, son los más silenciosos, o sea, la Sí. gente que, Lo los pacientes, literal de no, de los lo- pacientes que se suicidan no avisan demasiado, Ujú. digamos, ¿no? Y es más, generalmente los que se han suicidado, no, en esos momentos no se lo ha visto en semblantes angustiosos, Ujú. digamos, ¿no? Pero bueno, con respecto a la pregunta, me parece que no, que los límites tienen que estar. Es decir, Bien. me parece que sin los límites el peligro en la constitución de un niño, un adolescente. Me parece que después queda por conversar sobre esto que se dice que, bueno, tal vez un joven, un adolescente, un niño puede decir Ujú. y poder empezar a poner peso a las palabras, empezar a ponerle un poco en ese sentido de bueno... Fíjate de- lo que estás diciendo. Exacto, creo que eso es lo que falta un poco también en ciertas generaciones y en lo social, ¿no? La responsabilidad Bien. subjetiva. Hay que hacerse Sí. cargo de algunas cosas y hay que hacer cargo a los niños y a los adolescentes de algo. Las responsabilidades. La responsabilidad, exacto. Porque hablábamos la otra vez, bueno, acá lo decimos Sí. mucho de esto de que, bueno, muchos derechos, pero no estamos hablando de las obligaciones que tenemos uno al aportar tener esos Y los derechos. niños y adolescentes también tienen. Sí, Sí. Y que muchas creen veces los, que es solo los adultos derecho, Manuel. se los quieren ahorrar y eso es, a la larga es Ujú. una problemática. Sí. ¿No? O sea, bueno, yo atiendo muchos niños y muchas veces veo con muchos padres le quieren ahorrar, está bien, por El sus propias sufrimiento. historias, transfieren sus propias Sí. historias a los propios hijos y le dan en demasía al punto de llegar al otro extremo ya. Claro. Entonces son niños que claramente después, ¿cómo arman? Digamos, ¿no? Si no han perdido demasiado, Claro. si no han estado en lugares donde han tenido que poner de sí, ¿cómo arman un sentido? No Porque valoran. no se hay un valora. valor, Exactamente. Está claro, todo al garantizado. esfuerzo, claro. Y yo lo que te decía un poco de respecto de la terapia y esto de qué es lo que pasa con las historias que traemos, ¿no? Mm. Porque muchas veces lo que es el abuso en niños, que después lleva obviamente a conductas de no encontrarle valor, sentido y un montón de cosas, pero las marcas que quedan son muy difíciles. Sí. En algún punto esto... digo, con terapia, también, viste, también es cruel uno decir, es aceptar lo que te pasó porque te hace más fuerte y demás, y en Sí. algún momento decís, che, loco, esto es Mm. una porquería. O sea, porque de verdad uno poniéndose en el lugar del otro y te genera sufrimiento escuchar y decís, ¿cómo esa persona puede llegar, digo, con todos los patitos en fila de alguna forma, sí. digo, con eso que tuvo que atravesar? Y creo que debe haber mucha gente del otro lado también de que conocen a alguien que es algo que está como naturalizado y es terrible, el tema del abuso es algo atroz que nos pasa y en Chajarín no somos la excepción y en el mundo no somos la excepción. Entonces, Sí. ¿cómo se trabaja eso? Mm. Para que no llegue después al día, para que no llegues al día de mañana a ser un adulto roto, Ujú. tan roto. Sí, sí. Sí, claramente, bueno, como les decía antes, digamos, ¿no? Las marcas es algo que, bueno, eso no se puede hacer borrón y cuenta nueva, no se puede prevenir y en algún punto también como una herida, digamos, no, Sí, sí. nada quita o una cicatriz, que eso se vuelva a abrir, que eso, bueno, que ello se infecte y demás. Me parece que la cuestión es justamente trabajar en la invención desde ese agujero, ¿no? Bien. Desde eso que Con eso que te pasó. a ver exactamente. cómo salimos. Me parece que, bueno, no sé, se Sí. me ocurre ahora un ejemplo Ujú. metafórico, pero bueno, mucha gente cuando tiene cicatrices se hace un tatuaje, qué sé Sí. yo. Inventa algo con eso. No es Ujú. que lo tapa y no está más y nos olvidamos y parece que no No, no. pasó. Está, pero inventa otra cosa y me parece que tienen que ser abordados bueno, justamente por terapeutas que los orienten a la invención de algo, a Claro. partir de No al de lamento, sino a la conquista. exactamente. No es ni a identificarlo más a la victimización, ni tampoco es justicia No, social. superior, o no- ni nada. O sea, Sí. exactamente, tampoco es no es superar, no se trata de superar, sino qué se puede inventar cada sujeto
con eso podrido que tiene, Claro. que en algún punto todos tenemos, porque tiene que ver con la Desde angustia. diferentes instancias, sí, estamos todos El tema cargados. es qué armar con lo desecho. Hoy se habla mucho de esto de reciclar y de Sí. cómo, por ejemplo, a partir de, no sé, de los desechos se arman cuadernos, se arman sábanas, frazadas. Me parece que la terapia apunta un poco a eso. No Sí. es que vas a salir alguien nuevo y vas a ser alguien totalmente diferente. No, no y es ya que te va a pasar a No. decir sana, me olvidé que me abusaron, me hicieron tal Sí. cosa ya está, y ya está, yo soy perdoné divina. porque, No, bueno, entendí me que... parece No, no es una cuestión del Claro. comprender, de entender nada. es con eso que te Es de pasó que te inventarte algo haces. con esa mierda que vos tenés, que la vas a llevar Claro. toda la vida, digamos, ¿no? Sí. Y eso es un laburo. Y es orientar al sujeto a armar algo con esos desechos que va a llevar siempre encima. Tal Que cual. no quiere decir que, bueno, que no se puede inventar algo más útil. Porque, no sé, tengo pacientes que muchas veces a partir de situaciones traumáticas armaron grupos para colaborar con otros, Claro. armaron asociaciones en donde asisten a otro. Eso es Sí, sí, armar sí. algo desde el dolor o desde la angustia, de la pérdida o de las marcas. Ujú. ¿No? Me parece que es todo otro tipo de trabajo. No es por convencer de que se va a estar va a vivir mejor o eso o que tiene que O perdonar. que te vas a hay muchas olvidar. hay muchos espacios o terapias que apuntan a esto de obligar a la persona que ha pasado por situaciones realmente traumáticas Ujú. a tener como que perdonar. Digo, ¿no? Me parece Claro. que eso también es un empuje también a cierto dejarlo solo al sujeto en ese sentido y aún roza con la culpabilidad también. Porque ¿qué tiene que perdonar a alguien que ha pasado por cuestiones realmente traumáticas, Claro. por decisiones de otros? Digo, ¿no? Me parece que eso también es como una línea muy delgada y muy peligrosa Ujú. en esta cuestión que se habla mucho del perdón o del sanar. Me parece Sí. muy peligroso eso. Igual el perdonar, ya... Vamos una tanda un segundo, porque acá mi compañera está... Tanda y enseguida está- regresamos. Dale, decía, regresa. Inocente, me has contado tu manera de sufrir y no sabes que conozco cómo te gusta vivir, que no vuelves por las noches, que no llegas a dormir y no sabes que conozco cómo te gusta vivir.
Después del alba. Vení a la Concord. Tenemos la mejor financiación para tu 0 kilómetro y usado en cuota fija 100 pesos. También planes de ahorro con entrega asegurada con la cuota más baja del mercado. Contamos con servicio oficial Peugeot y Citroën, único en la región, con importantes descuentos. Vení a la Concord, 9 de julio 2356. Teléfonos 426-300. WhatsApp 345 41 42 307. Mesopotamia Aberturas, automatización de portones, mamparas, cortinas, todos los trabajos a medida. Presupuestos al 3456 4008 98. Mesopotamia Aberturas, Ruta 3 Hermanas, kilómetro 3. ¿Te accidentaste en o camino al trabajo? ¿Tu obra social no te brinda lo que necesitas? ¿Te despidieron? ¿Tuviste un accidente de tránsito? ¿Tenés dudas en la compraventa de un inmueble? Consultanos. Doctor Mariano Giampaolo. Teléfono 3454 16 72 13. Instagram estudio.giampaolo. Realizamos amparos, especialmente en discapacidad. En el Atelier del Lenguaje transformamos el aprendizaje en una aventura creativa. Aquí podrás descubrir y desarrollar tu pasión por las palabras a través de talleres de lectura y debate, de escritura y estimulación cognitiva. Te brindamos un espacio para explorar el lenguaje de una forma divertida. Comunícate con Suyay Escobar al 3456 51 86 44. Buen Baloni 1095, esquina Sáenz Peña. El Atelier del Lenguaje es tu lugar. Esteban Pesini Seguros. Trabajamos con Sancor Seguros, Río Uruguay Seguros, Federación Patronal de Seguros, complementos de obra social. Acércate y te asesoramos. Esteban Pesini Seguros, WhatsApp 436968. Estamos en Hipólito Yrigoyen y San Luis. Esteban Pesini Seguros. Ferretería Brown. Tenemos todo lo que necesitas en artículos de ferretería. Electricidad, herramientas, construcción, artículos de jardín y accesorios, pinturas, membranas, pegamentos, artículos para piletas y mucho más. Estamos en Almirante Brown 2165 Chajarí, Entre Ríos. De lunes a viernes de 8 a 12 horas y de 15:30 a 19:30 horas. Sábados y feriados de 8 a 12 horas y de 15:30 a 19 horas. Comunicate con nosotros al WhatsApp 3456 4358 32. Ferretería Brown. GM, Estudio de Arquitectura, arquitecto Guillermo Maltempo. Proyectos particulares, relevamientos, ampliaciones, remodelaciones, interiores, exteriores, paisajismo. Contacto al 3456 45 72 70. Dirección Pablo Estampa 2980. También encontranos en Instagram como GM Estudio de Arquitectura. GB Estética te espera para mejorar la calidad de tu piel. Te armamos tu skincare personalizado con productos de laboratorio. Nuestros servicios: limpieza e hidratación profunda, peelings químicos, dermaplaning, dermapen, fibroblast, entre otros. Encontranos en Instagram como Gabriela B 2045 o Facebook. Llámanos al 3456 5047 91 para conocer nuestras promos. GB Estética.
Atención, fanáticos del cine, las series y los videojuegos. En Huella Monster tenemos todo lo que buscas. Gorras, billeteras, llaveros, tazas, figuras de colección y mucho más. Si sos un verdadero fan, Huella Monster es tu lugar. Seguinos en Instagram, @Huella Monster. Escribinos por WhatsApp al 3456 4671 37. Huella Monster, tu mundo friki te está esperando. Odontom, odontología de alta complejidad. Dr. Manuel Mesones Guerrero, cirujano, implantólogo, ortodoncista, especialista en prótesis dento-bucomaxilar, tecnología digital, impresiones escáner 3D. Chajarí, 1 de mayo 2497, esquina Salva Redi, Federación Los Jazmines 971. Teléfono 3456 4414 41. Odontom, odontología de alta complejidad. Licenciada en Kinesiología y Fisiatría, Juliana Mariel Mancilla. Matrícula provincial 2181. Especialista en traumatología y deporte, terapias manuales, drenaje linfático, adultos mayores con secuelas ACV, Parkinson, desacondicionamiento físico. Consultorio Pablo Estampa 4579 o atendemos a domicilio. Turnos 3456 405 712. Licenciada en Kinesiología y Fisiatría, Juliana Mariel Mancilla. Juliana Mariel Mancilla. Estibanero Tractores, compra-venta de tractores usados de todas las marcas, repuestos en general, equipos hidráulicos, taller y servicio de reparación de maquinaria. Te esperamos en Avenida Doctor Casillas 251, teléfono 420086, WhatsApp 3456 62 15 56. Estibanero Tractores de Gladys Reñero. Taller de talla en madera por Damián Ayala. A partir de julio. ¿En qué consiste? Veremos las técnicas de talla de madera, las herramientas que se utilizan, los diferentes tipos de maderas con las que se pueden trabajar. No es necesario tener experiencia. Si querés saber más, contactame por alguno de estos medios. Celular 3456 46 7206. Instagram @DamiánAyala2. Facebook Siguiendo la Beta. Güemes 2740. Mi taller. Te espero. Todo Pollo Chajarí. Ventas al por mayor y menor. El mejor precio y la mejor calidad. Tenemos pollos, supremas, cuartos, alas y todo en rebozados. Directo del frigorífico de aves. Acércate a Doctor Casillas 1120 o llamanos al 3456 544401. MIS, autopartes y accesorios para auto o camioneta. Tiene todo en accesorios, barras antivuelco, lonas, tapa retráctil, lo último en iluminación LED y mucho más para embellecer a tu vehículo. La mejor atención y presupuestos sin cargo. Estamos en Moreno 1280, a la vuelta de Radio Show. WhatsApp 3456 45 80 78. También búscanos en Instagram MIS-accesorios01. Merlina. Regalería, juguetería, librería, billutería. Lo que busques, encontralo en Merlina. Maquillaje, cosmética facial, esmaltes, accesorios para uñas, todo en depilación, productos para profesionales. Visítanos en 1 de mayo 2420 entre Salvarredi y Baloni.
Centro Mayorista Chajarí. Tenemos todas las ofertas en comestibles, limpieza, lácteos, galletitas, golosinas. Estamos en Belgrano 2279, casi 1 de mayo. Atendemos de lunes a sábados de 8 a 12 horas y de 16 a 20 horas. Domingos y feriados de 8:30 a 11:30 horas. Teléfono 3456 4031 57. Centro Mayorista Chajarí. Poliuretano de Pablo Borguesán. Amplia experiencia. Casas, galpones, aislamiento térmico. Ruta Tres Hermanas, kilómetro 3. Teléfono 3456 400898. Poliuretano de Pablo Borguesán. Ya estás acá. Después del alba. Tengo el placer de presentarles desde Chile a la señorita Mon Laferte. Cansado de buscar y herido en 1000 fracasos, había decidido caminar en soledad, sin pena ni pasión, y en eso apareciste, todo cambió. Me fui acercando a vos con suma precaución, midiendo cada paso retorcido en mi interior. Muy bien, 11:26 de la Qué mañana. temón que se puso mi amigo Piqui. Acá le usamos el 12 grados. Usamos el corte para hacer... Para hacer terapia. Tratarnos. Kármica. Tratarnos gratis acá. No, pero... Lo hacemos algún venir una vez día cada tanto para que nos trate. Vamos a grabar esto que no se va a escrachar a nadie, porque en realidad acá hablamos de todos un poco, pero sale como lo más rico, viste, eso del profundo del ser. Y acá tenemos el audio de nuestra amiga Claudia, que queremos saber qué es lo que pensás. A ver qué es lo que nos dice. Hola, me encantaría escuchar la opinión, que ahora estoy escuchando el programa con respecto al perdonar. Eso de que continuamente resuena en mí que si no perdonás no evolucionás, y me interesaría mucho una opinión. Claudia es de las mías. Claudia es de las tuyas. No olvido ni perdono. Bien. Bueno, por ahí son significantes, son palabras que, bueno, que están muy... sí, pero igual están muy en boga en relación a lo social y sobre todo a las redes sociales y demás, que, bueno, habría que indagar de dónde vienen. A mí me suena muy religioso, es una cuestión muy del lado más de lo moral, pero sí es cierto que, y esto, y lo aclaro, y esto en mayúscula, digamos, ¿no? Sí. Es el caso por caso también, digamos, ¿no? Me parece que eso también hay que tener, acá no hay recetas ni generalidades. Sí. Lo que le sirve a uno puede perfectamente no servirle al otro, y es lo que decía antes, cada uno tiene que inventarse lo suyo, esto es muy artesanal, el proceso que cada uno tiene que hacer, no le sirve al otro, no es una receta. Con respecto a esto de sanar, me parece que primero hay que poder pensar qué es lo que se trata de sanar, digamos, ¿no? Y por qué siempre pensar en esto. Es una enfermedad, claro. Eso, ¿por qué pensar en esto de términos, como decía antes, prevención, enfermedad, sanar, salud? O sea, cuando uno habla en relación a lo psíquico o a lo emocional, estos términos son más del lado de la medicina y del órgano y del cuerpo. Que claramente no es que va aparte, pero me parece que cuando uno habla en relación a los hechos históricos de cada uno, a la historia de cada uno, a los acontecimientos que han dejado sus huellas y sus marcas, me parece que se debería poder abordar desde otra terminología, desde otra manera de leer qué hacer con eso y cada uno qué puede hacer con eso. Porque esto que decíamos fuera también del aire, un poco esto de sanar, ¿no? O de soltar, o me parece que apunta en esta cuestión del otro. Porque sanar implica al otro, claro. Pero me parece que lo que hay que elaborar es lo de cada uno y lo que ha quedado eso en cada uno, digamos, ¿no? Porque, bueno, puede ser que el otro lo ha vivido de otra manera o el otro ni se percató que te pudo haber hecho un daño, claro. Digamos, ¿no? Pero me parece que hay ciertos casos y ciertas situaciones, ¿no? Pero me parece que esto de sanar, me parece que se escucha que está apuntado más en relación al otro, ¿sí? Pero el trabajo tiene que ser con uno mismo, no en relación al otro.
Digo, ¿no? Y me parece que esa es una diferencia que, bueno, por lo menos esa es mi posición por mi formación, insisto. Claro, el tema, y bueno, entonces sería como, a ver, ¿es vivir con rencor, vivir con la herida abierta o transformarla? ¿Se entiende? Porque esto como lo trillado, lo religioso, lo social, que quizás hablamos, esto del perdonar, ser feliz, amar, Pero fíjate, vivir. La herida abierta, la sangre también es Claro. un tema también un poco Por religioso eso. y poético. Pero Porque por no eso- siempre que estás ahí muriéndote. Por eso, pero, no, pero a ver... No, el tema es la creo que el transformación. problema es cuando se lo toma como un imperativo. Tengo que, Tengo que, debo claro. ser feliz, debo sanar y perdonar a todos. Tengo que para poder llegar, o esta persona que dice de evolucionar. Sí. O sea, fíjense que esto te toma ¿A una dónde? connotación, sí, no sé dónde, pero digo, esto toma una connotación imperativa. Y cuando ya toma una connotación imperativa, eso no se sabe si es de cada uno o de quién es. Porque cuando uno habla del Claro. para todos, ya deja de ser algo propio, singular. Y, y el único camino posible es lo singular. Claro. Es como decía, es la invención propia. Es muy artesanal la cuestión de un proceso. Sí. Digamos, ¿no? Y no está fuera. Y también ser sinceros, ¿no? Digo, me imagino que en terapia tendrás de todo y esto de poder sincerarnos, no sé si con los procesos, sí con lo vivido, ¿no? Esto de que muchas veces no voy por acá porque me parece que no es relevante y quizás sí es por ahí, es algo que vos estás ocultando, digo. Y no pasa por el perdonar ni nada, sino aceptar qué es lo que pasó en tus hechos vividos. Sí, sí. Sí, por eso creo que un poco lo que hay que poder ubicar, que bueno, es cierto que el discurso social está y que sobre todo hay ciertas generaciones y poblaciones que están más atravesadas sobre todo por las cuestiones de las redes sociales y demás, que circula ahí un discurso, pero me parece que la cuestión es poder pensar cómo cada uno, yo siempre tengo la idea como de una técnica que es francesa, que bueno, la conocemos porque la damos en la escuela, pero es el bricolage. Digo, ¿no? Como desde los desechos, como le hablaba antes, uno arma algo. Y me parece que ese es el verdadero trabajo ante la miseria de cada uno, ante las marcas y lo que le ha quedado de la historia. Es que se arma, ese es el verdadero trabajo. No es repetir o transferir la experiencia mía a otro. Porque no le va a llegar, o sea, por más que Porque uno no le es la transfiera... misma. No, y aparte no- creo que es una construcción constante, todo el tiempo vas cambiando. Sí, es vas cierto, sí, aprendiendo. y es cierto que, a ver, con esto no cuestiono los grupos que se forman para ciertas problemáticas y los celebro y me parece que está bueno porque sirven también como de contención, pero después está la tarea de cada uno, Sí. que eso es esto que hablamos, la responsabilidad subjetiva. Cada uno tiene que saber hacer o querer hacer algo con eso. Claro. Y a veces mucha gente, y sobre todo los sujetos que pasan al acto en esto del suicidio, no tienen y no quieren tampoco hacer nada con eso. Y esto no es una cuestión consciente, no es que lo piensan. Por eso hablaba de la insondable decisión, ¿no? Hay una decisión que es inconsciente. Digamos, ¿no? Porque si fuera todo consciente, nos educaríamos todos con el mismo libro y seríamos todos felices y punto. Hay tantas charlas, hay tanta formación y la gente se sigue suicidando igual, sigue viviendo mal, sigue habiendo abuso, o sea que no pasa por una cuestión de educación académica, de que demos más charla que esto va a generar... No, porque hay cuestiones singulares, hay cuestiones que son de cada uno. ¿Puede ser esto de no encontrarle sentido a la propia vida? Sentido de esto que hablabas, de el hacer, el tejer relaciones, ¿no? Digo, el tejer para con el otro, o el ser solidario y acompañar quizás a un otro en vez de quedarse en soledad. Quizás esto de las charlas que se van dando y quizás esto en lo que es la prevención, se habla más de no solamente lo personal que uno atraviesa, sino el no estar tan solo, ¿no? De Sí, tener claramente. tejido Por eso, social. me parece de que eso es acompañe. importante, Claro, sí. claro. Por eso lo que yo hablaba antes en relación al concepto de prevención. Pero no estoy cuestionando los grupos o los lugares o las asociaciones en donde esto se arma un encuentro con otros a partir de una identificación del propio dolor, que me parece muy interesante, porque también se crea algo ahí también, ¿no? El encuentro con otro, el lazo con el otro, a partir de algo, como decía, de la miseria, del desecho, de la mierda que cada uno pueda tener, lo resignifica otra cosa. Pero pasa Porque el con encuentro con el otro con tiene que ver con el amor. El Sí. encuentro con el otro, y el amor viene siempre a aliviar algo de lo real o de lo crudo de lo que tiene la existencia. Por eso es importante el encuentro, que más hoy en día que hay menos encuentro que
que otra cosa, digamos, ¿no? ¿Crees Por eso, me parece la que las iglesia instituciones también... acompaña esto de, no sé si sería ocultar algunos dolores, pero si es como hay un discurso, y no me estoy metiendo nada en particular, no me quiero meter en un brete, pero sí... Se le pone un disfraz. No, hay un discurso que desde el amor podemos olvidar un montón de cosas. Hoy en día escuchamos a pastores que están más preparados, académicamente, hay que decirlo, ¿no? Porque a veces no solamente es una oración, sino es saber cómo, cuándo, dónde acompañar o qué es lo que podemos ver más allá. Y aplaudo muchísimo a los nuevos y pastores. Curas que están, también. Claro, y curas también, que están capacitados, que están como viendo un poco más allá, pero bueno, en la Sí, religión ayornado a la viene- época. Me parece que eso es interesante. Sí, viene a sanar como este colectivo roto, ¿no? De si estás Sí, roto... Ujú. Sí, la religión, bueno, como en todos los tiempos, esto no es nuevo, o sea, es histórico. La religión siempre ha sido, en lo social, bueno, un resguardo y un refugio también para alojar a quienes, bueno, esto que decimos, pierden el sentido o quedan también en términos de lo social un poco al costado, digamos, ¿no? Me parece que, bueno, eso va de cada uno, qué es lo que le sirve, digamos, ¿no? Y, bueno, la religión también es un recurso. No quiere decir que eso agote la cuestión de qué hace cada uno con lo que vivió o con lo que vive. Me parece que eso, insisto, hay que diferenciar el plano con el otro, el plano social y el plano de lo singular, digo, ¿no? De lo que a mí me afecta, ¿Y claramente. qué hace cada uno con eso? Digamos, ¿no? Que no siempre, no puede ponerlo todo afuera. No puede creer o pretender que solamente con un otro la cosa puede resolverla. Hay algo que es una construcción, es un trabajo también propio, que no es que sea fácil, claramente. Pero bueno. Mira, mis momentos de terapia en su momento era como, yo iba y decía, esto está mal, pero te lo tengo que decir porque a alguien se lo tengo que contar, ¿entendés? El pensamiento malévolo, lo que te molesta del otro, que nada que ver, me molesta a mí, el otro no tiene nada que ver, pero era yo, digo, yo esto te lo tengo que contar, y te juro que es re aliviador ir a terapia. No, sí, la pregunta era, porque ya estamos ahí, no sobre el cierre, pero sí para ir cerrando ideas. ¿Qué faltaría para Emanuel en el tema salud para abordar a estas cosas? Y no estoy hablando de suicidio, sino de abuso. No, de los rotos que estamos. De lo roto que está la sociedad y de esto que estamos que la está pasando mal la gente. Bueno, es lo que... Un ideal, ¿no? Estamos hablando de... Sí, vamos a soñar. Vamos a soñar. Pero no es tan ideal tampoco. Me parece que sí, en principio, en lo que implica en nuestro hospital, es la creación del servicio de salud mental. Bien. Me parece que eso es fundamental y necesario. Las estadísticas también lo muestran. Se está trabajando sobre eso. Pero bueno, en principio, un servicio para poder trabajar en equipo. Claro. Digo, ¿no? Me parece que lo que falta es trabajar en equipo, trabajar interdisciplinadamente. La interdisciplina es algo que se usa mucho, pero en realidad no existe en la práctica. Digo, ¿no? Es algo que suena lindo. Y es muy complejo, porque poner a conversar diferentes discursos y disciplinas es muy complejo. Y se tiene que tener realmente una disposición muy importante como profesional y, bueno, en ese sentido también como instituciones. Me parece que lo que falta son instituciones que estén abiertas un poco a conversar con otros discursos y también en esto de trabajar y abordar las cuestiones en equipo. Hay muchas rispideces a veces entre instituciones, entre cuestiones que se mete un poco también en lo político, pero bueno, entre cuestiones también entre colegas, profesionales, disciplinas. Y me parece que eso hacen también, que dificultan un poco el trabajo en lo que le llega al sujeto o al O paciente. sea, es como aceptar también de que estamos atravesados por este tipo de situaciones, ya sea la cantidad de casos estadísticos que hay que son alarmantes, de intentos de concretos, los que no llegan tampoco al hospital, que se atienden en otro lugar y no se hacen públicos. Entonces, ahí te corto. Las estadísticas de lo que es suicidios y demás, que pasan por la parte privada, ¿llegan al hospital o a sus manos de lo que se encargan? La parte privada, Ajá. no sé si el hospital, pero sí deberían llegar a todo lo que es, bueno, en este caso debe ser el Ministerio
porque pasa, tengo entendido que también pasa por el Ministerio de Seguridad, me parece, y bueno, seguramente que Sanidad también tiene contactos, porque bueno, siempre cuando se da un deceso creo que hay un aviso. No estoy bien interiorizado en eso, pero me parece que, sí, todas las estadísticas privadas o públicas en términos de lo social deberían tener ser notificados en ese sentido. Pero obviamente que todo lo que pasa por el hospital está, y hay registro y todo. Nosotros hemos hecho, el hospital ha hecho expedientes que se ha elevado, en este caso para el Ministerio de Salud, para poder gestionar y avanzar en el pedido del servicio. Digamos, ¿no? Y me parece que teniendo eso como marco y como también una cuestión que regule y reglamente y disposicione de otra manera el trabajo con la población, y sobre todo también hasta después poder pensar otro espacio físico. Digo, ¿no? Me parece que esto ya viene siendo evidentemente algo necesario, y bueno, me parece que eso un poco sería como mi ideal en ese sentido. Digo, ¿no? La creación del servicio y el trabajo en equipo. Me parece que es importante que en esto no se puede trabajar solo. Y te pregunto, la verdad que el trabajo interdisciplinario, aceptando una realidad de que necesitamos ayuda o refuerzo en salud mental, digo, para cualquiera de las situaciones, esto de la terapia, hay muchos centros de terapia, ya sea en Buenos Aires, en Santa Fe, en Rosario, en Córdoba, además que son virtuales. ¿Vos creés que esto ayudaría también la dinámica un poco de Chajarí? Porque a veces sucede que están muchísimos desbordados, muchos psicólogos, psicoanalistas que están desbordados y quizás no tenés un turno urgente, y lo mismo pasa en el sector público, ¿no? Y también ahí agrego a esto de que por ahí habemos gente, de que si, che, no me gusta la gente acá de los psicólogos de Chajarí, porque no conocemos, porque va con mi hija a la no escuela. es que no te gusta el psicólogo, sabés que te conoce. Te conoce, o va con mi hija a la escuela, o nos cruzamos en cierta actividad, entonces digo, che, no me gusta. Sirve la capacidad, o sea, el tratarse... El encuentro virtual. Y bueno, hoy en día es un recurso más, no sé, eso depende mucho también del paciente. De cada paciente, de cada sujeto y cada profesional también. Lo que a mí respecta, siempre prefiero la presencia, porque el cuerpo también habla en ese sentido, la disposición, la palabra cuando uno está presente con otro no resuena igual que a través de una pantalla. A veces en el teléfono o en la pantalla se pierde ciertas cuestiones de dicciones, la intención se corta, no es lo mismo. El cuerpo es otro en lo virtual, que no es el mismo que el cuerpo presente. Cuando uno se pone adelante de alguien, al cuerpo le pasa algo. Tiene resonancia, se llama. Hay resonancias. Y eso también interviene en un análisis o en una terapia. No es sin eso. Entonces, yo a veces tengo pacientes, por ejemplo, virtuales, online, que están en Buenos Aires, que están, en otras provincias, pero trato de que una vez al mes por lo menos un encuentro presencial haya. Digamos, ¿no? Me parece que eso puede ser una buena solución. Pero bueno, también está... conocer a la persona, cómo reacciona. Más que nada por los efectos. Yo voy a cuestiones de los efectos en el análisis, digamos, ¿no? No es una... después, están cada uno cómo trabaja o qué tipo de terapia quiere hacer, digamos, ¿no? Pero sí es cierto que los efectos no son los mismos, digamos, ¿no? Y eso se está en estudio también. Volveme a repetir, porque ahora entro en la soy bastante atenta, pero a veces entro en la nebulosa de ideas. ¿Cuál es la diferencia entre psicoanalista y psicólogo? Bien. Bueno, psicólogo es la formación de grado, que bueno, es una introducción a todo lo que tenga que ver con todas las escuelas. Dentro de la psicología, lo que se llama, hay diferentes escuelas. Bien. El psicoanálisis es una escuela, que nace de Freud, que sería como el creador un poco, el padre de todo lo que es psicología y del psicoanálisis, psicología y psicoanálisis. Deriva de él, deriva un montón de muchas escuelas y muchas después... formaciones disciplinas que se fueron dando. El psicoanálisis lo que apunta es la cuestión de la singularidad y a trabajar con el inconsciente. Bien. Un sujeto no es solamente lo que piensa, no es solamente lo que hace, la conducta o el pensar, que de eso se ocupan otros tipos de escuelas de psicología, como las TCC, que son las terapias cognitivo-comportamentales. El psicoanálisis lo que hace es leer el síntoma a partir de cuestiones significantes o significativas que fueron para ese sujeto. Lo que pasa es que a veces son inconscientes, entonces el sujeto no puede dar cuenta de eso. Claro. La terapia, el análisis lo que implica es poder hacer más consciente algunas cuestiones que están ya en su estructura o en su
en ese sentido, historia o sistema de significaciones. ¿Hay más reticencia en esto del psicoanálisis? Porque es como vos ahondar en esto inconsciente que lo venís tampoco arrastrando. no es una cuestión de profundidad, como mucha Sí. gente piensa. Mucho tiempo se ha creído esto de lo profundo. De hecho, hay universidades que hay materias donde se llama psicología profunda. Y en Bien. realidad no tiene nada de profundo, porque cuando uno habla, si solamente un analista puede leerlo, pero cuando uno habla, el inconsciente está en la superficie. Bien. Cuando uno habla, hasta uno cuando se equivoca, cuando quiso decir una cosa y dijo otra, ahí habla el inconsciente. Cuando uno hace un chiste, también habla cosas de uno. Cuando uno sueña, por más que uno diga que son disparates, son pavadas, eso tiene un significado. Uno no sueña porque es una cuestión, no sé, fisiológica, como te lo Claro. puede explicar un neurólogo. Porque aparte, a veces hasta que lo que uno sueña Sí. nos afecta. Sí, te Entonces, no es levantás bien, te no- levantás Bien o mal. mal, o- Entonces, esas son manifestaciones del inconsciente. Es decir, que hay un discurso que está en uno, pero sin uno saber de qué se trata. Porque uno no viene de un repollo, viene de un otro. ¿Y cuando no te acordás que soñás? También. Bueno, porque es un mecanismo también de la De represión, defensa. de De defensa, defensa también. porque puede ser una manera de regular lo que puede angustiar, Bien. pero bueno, puede ser también un no querer saber. Estamos en una época en donde generalmente la gente no quiere saber demasiado, solamente quiere soluciones, quiere vivir bien o quiere desprenderse de muchas cuestiones, pero no quiere esto que decía, un trabajo artesanal consigo mismo. Eso es un antes y un después. Quien ha podido pasar a hacer ese trabajo artesanal consigo mismo, que es un análisis, la persona es un antes y un después en términos de posición subjetiva. Bien. Digo, ¿no? Y eso es un laburo. Y hay que pagar el precio por eso. Digo, ¿no? Bueno, a veces siempre es en términos de la angustia, Sí. pero bueno, quienes han atravesado eso pueden dar cuenta de eso. Bueno, incluso yo, de Sí. que me analizo hace años. Ujú. O sea, ¿no? Porque también lo que implica para un psicoanalista poder dar cuenta de analizar a alguien, tiene que haber pasado por su propio análisis. Porque esto no se aprende en los libros. Es por la propia experiencia, porque el análisis es una experiencia. Pero para poder leer el inconsciente del otro, uno tiene que haber leído algo de lo propio. Y para no el analista ponerle los fantasmas al paciente o escuchar de sus propios fantasmas, tiene que haber despojadose de él. Claro. Porque muchas otras terapias son consejos, son prejuicios. Un análisis no va por ahí. No te va a decir qué hay que hacer un analista. ¿Qué nos pasa con la vergüenza en esto, no? Digo, porque el inconsciente, el bloqueo, y ya vamos cerrando, sí. El inconsciente, el bloqueo, se van dando algunas cuestiones y cuando uno las cuenta quizás genera esta vergüenza o decir, Bueno, te estoy contando exacto. esto que... La vergüenza da cuenta justamente, es como un... Prejuicio. No, la vergüenza justamente es algo que ha tocado algo de lo singular, algo propio. Y aparte la vergüenza también tiene que ver con la mirada. Muchas veces La mirada del otro. con la mirada del otro, pero también con el otro que uno lleva adentro. Ujú. A veces son los otros Tengo que mi uno se propio arma. juzgador, claro. Exactamente, que es lo que... a ver, Soy mi peor hater, dígame. sí, porque muchos llevamos un otro adentro, ¿no? Cuando decimos, ay, no debería haber hecho esto. Sí. Sí, sí. Bueno, y hay otros que a veces son severos. Y generalmente, más que nada para las mujeres, los otros son muy severos, que es lo que llama el super yo. Sí. El super yo es un otro que uno ha introyectado, que en realidad fue la mirada de otro. Y las mujeres por ahí tienen un super yo mucho más severos en ese sentido. Digamos, ¿no? Y me parece que ese es el otro que uno lleva, ¿no? Que todo el tiempo es como un doble de uno que le dice por dónde debería ir. Y después aparece el sujeto que dice, bueno, pero a mí me gustaría ir por acá. Entonces me parece Pero que no son te las dejo, no debes hacer esas son las eso. instancias que se- Quedamos acá y se terminó todo. Nadie va a ningún lado, te dice adentro de la cabeza. Exacto, y bueno, esos son los conflictos psicos. Es más, Ujú. yo siempre digo a los pacientes que uno sufre más por los fantasmas de uno que por lo que vive afuera. Pero por supuesto. Y eso es inconsciente, son de las instancias psíquicas. Eso no tiene que ver con el afuera. Claro. Eso tiene que ver con la realidad fantasmática de cada uno, que todos los tenemos. Uno quiera o no saber, uno le dé bola o no le dé bola, uno tiene todo el tiempo vive con sus propios fantasmas. Emanuel, la verdad, sin desperdicio esto, me encanta. No nos Un bonus olvidamos, track. no zafás más de este espacio. Y la próxima quiero hablar del mito de la felicidad. Porque Bueno. viste, el ser feliz y el mito de la culpa también, que no viene Bien. con el perdonar, sino las culpas estas de uno propio, qué mochilas, Sí, ¿eh? sí. ¿Te Ahí, gusta? me encanta el tema. Gracias, Gracias a me ustedes. encantó. ¿Cómo te contacta la gente, por Sí, favor? por favor. Bueno, estoy en el hospital, ya lo saben, y también estoy en consultorio privado, ahí en donde era Casa Minca. Bien, lindo lugar. Lindo lugar, trabajamos ahí
toda Hay la un grupo, semana. sí, un grupo bastante. Sí, son bastante colegas y más o menos orientados por la misma escuela, diríamos. Bien. Así que hay un lindo trabajo, equipo de trabajo. ¿Y teléfono? Mi teléfono es 342-5972-393. Igual, bueno, Sí. siempre nos encuentran. Muchas gracias. Gracias a ustedes, que anden Por bien. favor. Nosotros nos vamos porque es el cumpleaños de mi hija. Bueno, Feliz